Bienvenidos a otro capítulo del programa Volver a la Fuente. Programa en el cual estamos explorando todo tipo de información y sabiduría que nos ayude en este camino que nos hemos propuesto de regreso a nuestro origen o nuestra fuente, lo cual nos va a ir permitiendo recuperar la paz, la armonía, la felicidad, la abundancia, el amor y todo aquello que realmente deseamos en el fondo del corazón, más allá de los deseos mundanos que nos distraen eventualmente. Y está bien, todos tenemos esa tentación de perseguir cosas mundanas, pero sabemos que a la larga lo que realmente nos va a hacer feliz son aquellas cosas del espíritu. Por lo tanto, sigamos avanzando en esta aventura hacia la fuente, hacia nuestro origen, hacia nuestro verdadero ser. En el capítulo anterior comenzamos a explorar las distintas teorías sobre cómo puede haber surgido este universo, o podríamos decir el multiverso, porque últimamente las teorías o las constataciones de que existen múltiples universos son cada vez más difíciles de negar. Por eso decimos cómo surgió este multiverso. Ya, y dijimos básicamente en el capítulo pasado que todo comenzó cuando el 1 se transformó en el 2. Es decir, de la unicidad pasamos a la dualidad. Una especie de mitosis en la cual una célula única se divide en dos y así sucesivamente. Sin embargo, es importante aclarar que según diversas fuentes y quizás las más confiables, por lo menos para mí, como el Vedanta, el Advaita, el curso de milagro, el taoísmo, etc., cuando el 1 se transformó en el 2, y esto es súper importante tenerlo súper claro, lo hace en una realidad inferior. Es decir, el 1 está en una realidad eterna, una realidad totalmente real, o sea, la verdadera realidad. Y cuando este 1 se divide en 2, pasa a una subrealidad, que podríamos decir que en definitiva es virtual. Esto es un elemento importante que pocos de los que tratan de llegar a estas comprensiones sobre la existencia se preocupan de visualizar, de que cuando el 1 se transforma en 2, desciende un nivel en la realidad, y ya no está en la realidad absoluta, sino que está en la realidad relativa, que podemos decir que es una ilusión, que es un sueño, que es una realidad de segundo grado, en fin, pero no es la realidad suprema, ¿no? Entonces, por eso no nos extrañemos tanto, no nos desanimemos tanto cuando vayamos descubriendo que en este mundo dual en el que estamos, no todo lo que lo constituye es tan santo y tan puro como quisiéramos, ¿no? Porque en realidad no es la realidad suprema. Y a propósito de eso, quiero llamarle la atención un poco acerca del color de mi camisa, ¿no? Que lo cambié del blanco a este color un poquito más oscuro. Este va a ser un código de vestuario en el cual yo les informaré cuando hablemos sobre temas un poquito más oscuros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hoy vamos a tocar el tema de este mundo dual y cómo podría ser una corrupción del mundo real, y por lo tanto vamos a tocar temas un tanto oscuros. Esta salvedad la hago y este código de vestuario lo considero porque hay algunas personas, sobre todo los estudiantes del curso Milagro, que de pronto no desean explorar la parte oscura, ¿no? Piensan que es mejor solamente concentrarse en lo más espiritual, en lo más elevado, y no meterse mucho en la parte oscura, que implica a veces conspiraciones, extraterrestres, en fin, temas un poquito oscuros. Yo respeto esa posición, por eso tengo este código de vestuario, para orientar a los que les interese, pero yo creo que sí es bueno explorar la parte oscura para conocer la parte luminosa. Pero ya saben ustedes que
el color, el tono de la camisa, mientras más claro, más espiritual, mientras más oscuro, significa que vamos a tocar temas más oscuros y cada uno de ustedes sabrá si se embarca o no. Obviamente el objetivo siempre será avanzar hacia la luz, pero a veces algunos programas explorarán más lo oscuro que otros. Bueno, hoy día el tema principal de este programa de hoy va a ser sobre el gnosticismo, que es una de las fuentes de sabiduría, considero yo, más importantes de la humanidad, y que en la época de Jesús era la mayor religión junto con el hinduismo. ¿Por qué, si el gnosticismo es tan importante, se habla tan poco de él? Ya vamos a ver que ha habido una especie de gran conspiración, ¿no?, en contra del gnosticismo, y ya vamos a ver por qué. Pero partamos por decir que los gnósticos creían que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento. Por lo tanto, en cierta forma podríamos decir que este programa, Volver a la Fuente, es un poco gnóstico, porque nosotros creemos que a través de conocer mejor la realidad vamos a avanzar hacia la fuente, que es, en definitiva, lo que se podría llamar la salvación de nuestras almas, de nuestros espíritus, ¿no? Los gnósticos fueron, como decíamos, contemporáneos de Jesús y siguieron funcionando activamente al menos unos 4 siglos más. ¿Por qué digo consistentemente? Porque ese fue el periodo en el cual los gnósticos eran los grandes custodios de la gran biblioteca de Alejandría, el lugar donde se guardaba el cuerpo más grande, más importante de la sabiduría y del conocimiento humano. Recordemos que durante esos primeros siglos del cristianismo, el gran enemigo de este cristianismo fue el Imperio Romano. Sin embargo, el año 310 después de Cristo, el emperador Constantino decidió que el Imperio Romano se iba a convertir al cristianismo. Entonces ocurrió que un tiempo después, cerca del año 400, el emperador Constantino mandó a sus soldados del imperio a destruir la biblioteca de Alejandría. Uno quizás podría pensar que Constantino, al convertirse al cristianismo, pudo llamar a los gnósticos y pedirles que le enseñaran el gnosticismo, el conocimiento y el cristianismo que los gnósticos conocían bastante de cerca y eran probablemente los grandes custodios de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la opción de Constantino fue destruir todo ese conocimiento de la biblioteca de Alejandría. Aquí uno puede tomar dos posiciones: o bien Constantino realmente transformó al Imperio Romano en un imperio puramente cristiano y los gnósticos tenían conocimientos oscuros y contrarios a Jesús, o bien los gnósticos eran los guardianes del conocimiento y el emperador Constantino quiso destruir ese conocimiento para que el Imperio Romano pudiera seguir su agenda romana de dominación mundial y de dominación pagana. Cada uno tiene que tomar esa decisión o juzgar por sí mismo, o bien observar y contemplar estas ideas. Digo que teóricamente se perdió ese gran compendio de conocimiento que era la Biblioteca de Alejandría, aunque yo personalmente creo que lo más probable es que toda esa información esté en alguna parte, muy probablemente en la Biblioteca del Vaticano, porque me cuesta mucho creer que todo ese conocimiento haya sido destruido en forma brutal sin considerar el valor que podía tener esa información. Por eso yo tiendo a pensar que toda esa información está oculta
la hemos perdido acceso a ella, la gente común como tú y yo, pero yo creo que esos conocimientos están escondidos y seguramente o muy probablemente deben estar en alguna parte de esa gigantesca Biblioteca Vaticana. Recordemos que la Biblioteca Vaticana tiene, solo el archivo secreto de la Biblioteca Vaticana tiene 150.000 libros y una estantería de 85 kilómetros lineales. Es decir, deben haber muchos textos con un conocimiento interesante al cual hemos sido privados, hasta ahora al menos. Ojalá Dios quiera que algún día esto se revierta. Bueno, el año 1947, ese mítico año en que un platillo volador se estrelló en Roswell, Nuevo México, supuestamente con 3 alienígenas adentro, de los cuales uno sobrevivió durante unos meses y habría sido interrogado y se le habría extraído bastante información, la cual vamos a revisar más adelante. Pero bueno, ese mítico año de 1947 ocurrió algo muy importante también, y que en una profunda caverna en Egipto, junto al río Nilo, en la zona llamada Nag Hammadi, unos pastores o campesinos encontraron dentro de unas vasijas de barro unos 50 libros antiguos ancestrales, y que hoy son conocidos justamente como los manuscritos de Nag Hammadi. Los textos se calcula que tienen una antigüedad de unos 2100 años, es decir, de la época de Jesús. Pero las vasijas donde se guardaron estos textos durante tanto tiempo se datan más o menos hasta el año 400 después de Cristo. Es decir, la misma época en que los bárbaros destruyeron la Biblioteca de Alejandría. Y dado que Nag Hammadi está muy cerca de donde estaba la Biblioteca de Alejandría, es casi indiscutible que estos libros fueron enterrados por los gnósticos, que previendo que los romanos iban a destruir la biblioteca o iban a robarse los libros, trataron de conservar quizás los más importantes, no lo sé, o por lo menos un conjunto de ellos. ¿Y para qué? Bueno, para que algún día la humanidad pudiera recuperar el conocimiento, probablemente, ¿no? Es decir, quizás esta heroica acción de los gnósticos, que arriesgaron su vida escondiendo estos textos, quizás fueron para que tú recuperaras ese conocimiento perdido con la lamentable destrucción de esta fuente tan tremenda de conocimiento como era la Biblioteca de Alejandría. Ahora uno podría reflexionar por qué esta nueva iglesia romana decide destruir totalmente la Biblioteca de Alejandría y no darle a nadie la posibilidad de leer esos textos y juzgar por sí mismo si tenían valor o no. Esa es una reflexión que debe hacer cada uno. Pero ¿qué contienen estos manuscritos de Nag Hammadi? Bueno, quiero recordarles que en estos primeros capítulos no vamos a profundizar demasiado en ningún tema, porque lo que pretendemos por ahora es dar una general visión sobre las principales fuentes de información, las principales teorías, sobre cómo comenzó todo lo que es nuestro mundo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre estos textos de Nag Hammadi, pero obviamente no podemos profundizar en ellos porque además nos tomarían horas de horas. Sí lo vamos a hacer más adelante, pero por ahora vamos a dar una visión más bien amplia y generalizada. Estos manuscritos de Nag Hammadi contienen 13 códices, que son más o menos unos 50 textos. Muchos de ellos corresponden a evangelios apócrifos, ¿no? Que no están contenidos en la Biblia que nosotros conocemos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el Evangelio de Santo Tomás, que últimamente ha sido muy valorado
por su profunda sabiduría o sus conceptos tan reveladores. Bueno, sin embargo, a continuación nos vamos a remitir a una parte de estos manuscritos de Nag Hammadi, que seguramente es la parte más polémica. Sin embargo, constituye más o menos una quinta parte de todos estos manuscritos, o sea que no es nada menor. Y es un tema que aparentemente fue eliminado completamente de la Biblia que tú y yo tenemos en nuestra casa, porque está claro que estos manuscritos de Nag Hammadi son muy similares a los textos bíblicos y que son parte probablemente de lo que debería haber sido la Biblia. Bueno, ¿cuál es este tema polémico? Es el tema de los arcontes. Así que aquí yo te hago la advertencia, prepárate para entrar en un tema bastante oscuro con estos seres llamados los arcontes. Pero les recuerdo que hemos dicho varias veces que para que este programa tenga éxito en ayudarnos a avanzar hacia nuestro destino, hacia nuestra fuente, hacia nuestro verdadero ser, hacia nuestro verdadero hogar, es indispensable tener una mente muy abierta, sin tampoco recibir los nuevos conocimientos como verdad absoluta, sino que simplemente tener la mente abierta, escuchar y tener mucha más información para ir evaluando e ir encontrando este camino de vuelta a casa. Bueno, según estos textos de Nag Hammadi, y aquí entramos de lleno en la parte más polémica de todo, dice que un dios falso creó réplicas de sí mismo, formando así la casta de los arcontes. Arcontes significa los gobernantes, o los príncipes, o las autoridades desde el principio. También se les conoce como los guardianes o los cuidadores del portal. En fin, tienen varios nombres, pero en definitiva serían los que controlan y manipulan a la sociedad humana desde las sombras. Ya vemos que estamos metiéndonos en temas polémicos, que estarían aún manipulando a la sociedad humana desde las sombras. ¿Tenemos alguna referencia de que hayan algunos poderes oscuros manipulando a la humanidad desde las sombras? Ya lo vamos a ver durante este programa, pero ahora sigamos avanzando, porque además estos textos dicen que estos arcontes serían los responsables de la fabricación de la realidad física. Como vemos, bastante polémicos estos textos que fueron suprimidos de los textos bíblicos, que los arcontes fueron los creadores de la realidad física. Dice más adelante este texto, específicamente la hipóstasis de los arcontes, que es aquella parte de estos manuscritos que hablan de los arcontes, la hipóstasis de los arcontes. Dice, este falso dios se conoce por muchos nombres, y uno de ellos es Demiurgo. Por ahora nos vamos a quedar con este nombre, más adelante vamos a ver cuáles son los otros nombres del Demiurgo. ¿Ya? ¿Qué dicen estos textos sobre el Demiurgo o este dios falso? Dice, abriendo sus ojos, el jefe arconte vio una vasta cantidad de materia sin límites y se volvió arrogante diciendo, yo soy Dios y no hay ningún otro poder aparte de mí. Esa es una de las cosas que dice esta hipóstasis de los arcontes. Los arcontes serían expertos en simulación. Sin embargo, ninguno de la casta de estos arcontes es creativo por sí mismo, ni el jefe de los arcontes ni sus réplicas. Por lo tanto, este mundo en el que vivimos sería una especie de copia de un mundo superior, una simulación. Ya dijimos que los arcontes son los maestros de la simulación. En algún momento el Demiurgo habría dicho que si había algún dios por encima de él, que se manifestara. Y estos manuscritos dicen que más allá de este mundo, en el Plerama, ¿no? Así lo llama este lugar, que sería como un mundo superior,
todo era observado por lo incorruptible. Así llama este texto a aquel ser o personaje que no se corrompió con la dualidad o con la separación o con la rebelión, ¿no? Lo incorruptible. Y los textos dicen, ¿qué dicen sobre este incorruptible? Dicen, Él es el incomprensible, pero es Él el que lo comprende todo. Y nada existe fuera de Él, pero todo existe dentro de Él. Y Él es el límite de todo y lo abarca todo y todos están dentro de Él. No hay ningún lugar fuera de Él. Eso dice de el incorruptible. Ahora, entonces, cuando el demiurgo preguntó si había alguien más, lo incorruptible observó desde lo alto y por unos instantes se reflejó sobre las aguas. O sea, el incorruptible o inextinguible, que podríamos decir que es quizás el Dios verdadero, o al menos la manifestación del Dios verdadero, ¿no? En esta imagen del agua, al parecer, proyecta una imagen similar a la del hombre, aunque aparentemente en principio era una imagen femenina. Ahora, ¿qué ocurre? Que los arcontes se maravillan por esta imagen, este reflejo, ¿no?, de el incorruptible, y desean esta imagen y hacen una réplica, hacen una matriz de esta imagen para luego tratar de manifestar una contraparte masculina de esta imagen que aparentemente era femenina en principio. Esto no está totalmente claro en este texto, pero se da a entender que la primera imagen es femenina y que los arcontes crean una versión masculina de ella, y a la cual le infunden su aliento. Sin embargo, este hombre, esta primera figura masculina física, no se sostiene en pie. Por alguna razón no logra sostenerse en pie y se arrastra por el suelo. Los arcontes soplan furiosamente su aliento sobre él, pero no pueden animar a esta forma pseudo-humana. Y después este texto dice, el espíritu del plerama, recordemos que plerama es esta realidad superior, viendo que la forma humana dotada de alma es incapaz de sostenerse, envía desde la tierra damantina o diamantina, que sería como una tierra como de luz diamantina, de pura luz, en fin, como un cielo, como un lugar de pura luz, ¿no? Envía desde la tierra diamantina una parte de sí, o sea, del incorruptible, de este Dios o representante de Dios o manifestación pura de Dios, que no se corrompe con la dualidad, y envía parte de sí hacia esta criatura. Y el hombre así se convirtió en una criatura viviente. Interesante, ¿no? Interesante cómo nosotros, el hombre, seríamos en cierta forma un intento de fabricación arconte. Sin embargo, recibimos directamente desde esta especie de cielo o plerama, recibimos el espíritu del incorruptible, y eso es lo que nos dio la vida real. Y sería por eso que estos arcontes nos envidian, porque aunque en cierta forma somos la creación de ellos, tenemos este espíritu que nos vino desde arriba y que nos hace en cierta forma más espirituales y más conectados con el Dios verdadero que ellos mismos. El demiurgo y los arcontes habrían usado la imagen que se reflejó del incorruptible en las aguas para crear su propia versión de una realidad física, pero con la ceguera y la soberbia de los arcontes. Por lo tanto, este mundo físico en el que estamos se constituyó en una prisión donde el espíritu es atrapado en cuerpos físicos. Aquí nos estamos refiriendo más bien a la creación de todo nuestro mundo.
pero que es paralela o semejante a la creación de este primer hombre. Entonces, este plerama o esta realidad superior sería nuestra fuente, de donde venimos, ¿no? O como también la llaman los gnósticos, el silencio o el padre de todo. Nosotros venimos de él, por eso los arcontes nos envidian, porque tenemos esa esencia divina o chispa divina o alma superior que ellos no poseen. Aparentemente los arcontes tendrían un tipo de alma, pero no de la pureza y de la conexión directa y pura con Dios como nosotros. Y por eso sienten una gran envidia hacia nosotros y no quieren que evolucionemos, ¿no? Y temen que si despertamos al conocimiento, los superaremos ampliamente y los dejaremos atrás. Entonces, bueno, esta es una visión gnóstica de cómo podría haber comenzado este drama humano y este mundo, que sería una réplica de este otro mundo del decíamos, el plerama, ¿no? El plerama sería como la realidad superior o la realidad más pura. No tengo claro si podemos llamarle cielo a este plerama porque puede ser una manifestación más elevada, pero no la final. Pero llamémosle la realidad superior o el mundo. No sé si recuerdan que en el programa pasado hablamos de que el profesor Corrado Malanga, en entrevistas digamos bajo hipnosis regresiva a los abducidos, había creado toda una cosmología interrogando a estas personas y las entidades que los digamos, no es decir poseían, pero entidades que estaban dentro del sistema corporal energético de los abducidos. Interrogando a estas entidades, llegó a la conclusión de que cuando de la unicidad se pasó a la dualidad, la conciencia se divide en dos y existen dos creadores, ¿no? El creador del mundo físico, el que estamos nosotros, y el creador del mundo no físico. Ahora, Corrado Malanga no lo he escuchado ni he leído que diga que un mundo es superior al otro, pero quizás podríamos lanzar la hipótesis de que quizás ese otro mundo antimateria, donde no hay tiempo, donde no hay espacio-tiempo, sino que todo es eternidad, todo es ahora, no es local, no hay materia física y todo, podríamos lucurar de que quizás esté relacionado con este plerama o realidad superior, de la cual los arcontes habrían imitado o copiado para crear nuestro mundo y para crear el reino donde ellos pudieran gobernarnos para siempre. Por eso decíamos que este mundo podría en parte ser una especie de prisión en la cual estos arcontes nos tienen atrapados en cuerpos físicos y no desean, no quieren y no van a permitir, o por lo menos van a hacer todo lo posible por evitar que nosotros despertemos al conocimiento y evolucionemos y volvamos a nuestro origen, a este plerama o al cielo o a la realidad superior. Quizás de ahí tengamos que seguir avanzando a niveles superiores, no lo sabemos y todavía creo que por ahora no es tan relevante. Lo importante es ir avanzando, y si queremos avanzar, creo que es bastante útil, bastante edificante, digamos, ir incorporando estos conceptos. Yo sé que hemos dado una visión muy breve, muy sucinta sobre los arcontes y en general sobre los manuscritos de Nag Hammadi y en general sobre las enseñanzas gnósticas, pero creo que todos estos elementos que se van juntando van a ir generando un campo de conocimiento y de información que nos van a ayudar
en este despertar, en este camino de regreso. Porque si lo que dicen estos textos gnósticos llega a ser cierto, si fuese cierto, porque no estoy diciendo que hay que aceptarlo como una verdad absoluta y de que sí, que los gnósticos sin duda que tenían la razón y que la Iglesia romana destruyó toda la sabiduría gnóstica para que el hombre siguiera dormido, siguiera ignorante y no pudiera despertar y no pudiera recordar su verdadero origen divino y fuera reemplazado el origen divino por un falso Dios, por falsas religiones, por falsos ritos y todo eso. No estoy diciendo que eso es una verdad absoluta. Sin embargo, es un elemento que hay que considerar, creo yo, por nuestra conveniencia. Debemos abrirnos a la posibilidad de que estos gnósticos hayan tenido acceso a una verdad importante, poderosa, porque nadie destruye una biblioteca con la mayor cantidad de conocimiento que tenía la humanidad en esa época simplemente por el riesgo de que esa información sea peligrosa. Es bastante dudoso, bastante sospechoso. Y yo me atrevería a jugármela de que esos textos sí están escondidos en el Vaticano y que algún día vamos a tener acceso a ellos y que vamos a poder recuperar ese tremendo conocimiento del cual hemos sido privados. Sin embargo, gracias a este incidente de Nag Hammadi, donde el año 1947 se encuentran estos textos, creo que nos da la posibilidad al menos de explorar una parte muy importante de esta fuente tan importante de sabiduría como son los gnósticos. Bueno, y así hemos llegado al final de este capítulo. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, danos un like. Si quieres ayudarnos y quieres ayudar a que este programa continúe, porque la verdad es que la continuidad de este programa depende de ustedes. Si hay una buena audiencia, vamos a continuar. Si no, quizás vamos a considerar la conveniencia de seguir adelante si hay pocos seguidores y poca audiencia para el programa. Así que de ustedes depende compartirlo, comentarlo y tratar de que este programa crezca y que realmente todo este esfuerzo dé frutos positivos para todos aquellos que sienten que están en el mundo pero no son del mundo, que sienten que lo que dijo Jesús de que la verdad nos hará libres era cierto. Desde ese punto de vista, el principio del gnosticismo de que el conocimiento nos va a hacer libres es un reflejo exacto de lo que dijo Jesús. La verdad os hará libres. Por lo tanto, yo les insto a seguir en este camino, no solo con este programa, sino que ustedes pueden ir directamente a estos textos gnósticos, a Nag Hammadi o a los rollos del Mar Muerto, en fin, a descubrir estos conocimientos que pueden ser ciertos, pueden ser equivocados, pero vale la pena explorarlos y poder sacar serenamente y con tiempo, sin dogmatismo, sin apresurarse, ir sacando conclusiones que nos ayuden a construir este camino y a ir purificando nuestra visión y nuestra comprensión de quiénes somos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, así hemos llegado al final de otro capítulo de Volver a la Fuente.